Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Pues yo muy bien, espero que también todos estén pues perfectamente bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues como ya lo pueden ver aquí, tengo una carta que la parte trasera tiene una rosa y una cruz y se le atribuye a un señor llamado Christianus Rosenkreutz, ¿sí? Que dicen que él fue su fundador. Pero vamos a ver, no nos adelantemos, ¿sí? Y aquí vamos a hablar sobre la Orden Rosa Cruz. Uh-huh. Y pues podemos decir que entonces también un mito nace a la vida. Y se dice que al parecer Christian Rosenkreuz o Rosenkreutz, como se escribía en esa época, vivió en la Edad Media, más precisamente entre 1378 y 1484. De hecho, se dice que él era un fraile alemán que viajó por toda Europa y Siria durante el siglo XV. En él se basan hoy en día innumerables sociedades y alianzas esotéricas que se caracterizan a sí mismas como Rosacruces. Y como podemos ver, aquí tengo las iniciales de una orden supuestamente Rosacruz muy famosa, que es la AMORC de California, que significa la antigua y mística Orden Rosacruz, la cual dice que tiene saberes arcanos, saberes secretos para hacer nuestra vida mejor y tiene su sede en California, Estados Unidos. Esto decían en el siglo pasado, pues en sus publicidades pues decían que tenían saberes secretos para dominar personas, para hacer de nuestra vida mucho más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen. En fin, hay 3 manuscritos que les sirven de prueba y se trata de 3 textos escritos entre 1614 y 1616 que describen la vida de Rosenkreuz y la fundación de su orden. Christianus Rosenkreuz se inició en Egipto en un antiguo saber oculto. Al regresar a su Alemania natal, creó una sociedad secreta para mejorar el mundo. Pero este legendario fundador del movimiento de los Rosacruces, ¿existió alguna vez? Eso sí, quién sabe, porque parece que el entorno de Rosenkreuz todo era ultra secreto. Con los primeros 7 hermanos de la orden se encontraba una sola vez por año en una casa cuya locación se mantenía en secreto. Allí se dedicaban a ciertas prácticas ocultas clásicas, hacerse invisibles, fabricar oro o buscar la piedra filosofal de la cual ya hablamos antes. La cruz dorada y una rosa roja en flor se convirtieron en los símbolos de este movimiento que se expandió rápidamente por toda Europa. Como podemos ver aquí, pues es dorada y la cruz en flor, una rosa muy bonita, muy abierta, de donde viene el nombre. En fin, esta pues ya vimos que es una sociedad controvertida desde hace muchos siglos. Sin embargo, puede que no se trate más que de bellas leyendas, porque los científicos creen que Rosenkreuz, el fundador de la orden, jamás existió. En su mayoría coinciden en que los textos provienen del teólogo alemán Johann Valentin Andreae, de 1586 a 1654, que al escribirlos quizá dio rienda suelta a su imaginación. Inmediatamente después de que aparecieran los 3 llamados manifiestos fundacionales de los Rosacruces, entre los doctos del siglo XVII se produjo un debate acerca de si la orden de los Rosacruces realmente había existido o seguía existiendo todavía. En el transcurso de los 10 años siguientes se publicaron varios cientos de escritos sobre esta cuestión. Lo que está históricamente comprobado es que esa orden, tal vez inventada, desató una euforia que efectivamente llevó a que se conformaran sociedades secretas elitistas y ultra reservadas. El supuesto saber oculto que guardan se compone de doctrinas secretas clásicas como la alquimia y de mística cristiana, judía e islámica. Y esa clase de asociaciones rosacruces
todavía sigue existiendo hasta el día de hoy. Y su principal exponente, que ya la dije, es la Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, o la antigua y mística Orden Rosacruz, fundada durante la Primera Guerra Mundial, que tiene su sede alemana en la ciudad de Baden-Baden. Y aunque ya dije que su sucursal está en California, realmente la principal está en Alemania. Pues sí, porque de allá era supuestamente el señor Cristianus o Cristian Rosacruz. En fin, esto es lo que ahorita puedo decir como introducción a lo que sería esta pequeña sociedad secreta, mejor dicho, este pequeño video sobre esta sociedad secreta, y vamos a ahondar un poquito más. Sí, como ya dije que en 1614 y 1615 se publicaron los escritos, que ya mencionamos que son 3 y se llaman Reforma Universal, La Fama y Confessio Fraternitatis. Oigan bien, Confessio Fraternitatis, oigan bien esa palabra, Fraternitatis. Estos escritos se le atribuyen, como ya vimos, a J.B. Andrea, que vivió de 1586 a 1654. Y con estos 3 libros se muestra públicamente por primera vez la existencia de la Hermandad de la Rosa Cruz. La Fama trata de cómo el alemán Christian Rosacruz fundó la Orden de la Hermandad de la Rosa Cruz. Él se inició con los sabios de Siria durante un viaje a Oriente. También relata el descubrimiento de la tumba del señor Rosacruz y la sorpresa de sus discípulos al encontrar, además del cuerpo del maestro, un libro simbólico escrito sobre pergaminos, diversos objetos rituales, tales como espejos de diversas virtudes, campanillas y lámparas encendidas, mejor conocidas como las lámparas perpetuas de los Rosacruces. Sí, dicen que al abrir la tumba encontraron una especie de foco, así como el que me está alumbrando ahorita, pero yo creo que era una lámpara como que de color rojo, ¿sí? Pero en fin, Cristian Rosacruz o Rosacruz es un personaje imaginario de quien se dice que fue de raza germánica y que vivió de 1378 a 1485. Los datos sobre este ilustre personaje, como ya vimos, son por demás muy ambiguos y contrarios, como suele pasar con los orígenes de una tradición ocultista. Durante el medievo, pese a las represiones por parte de la Inquisición y castigos tan bestiales y terribles como la hoguera, no se detuvo el librepensador ni el intelectual que trataba de conocer más de cerca del esoterismo. Este pensamiento fue propagado por las organizaciones iniciáticas y sociedades secretas. Acuérdense, como vimos aquí con esta ilustración, que es una carta llamada la Suma Sacerdotisa, que es la que guarda los supuestos saberes arcanos y mistéricos solamente dados a conocer a los elegidos, a los altos iniciados. En fin, este pensamiento, ya dijimos, fue propagado por organizaciones iniciáticas y secretas sociedades, las cuales realmente decían sincretizar o sintetizaban las ideologías de las corrientes y pensamientos, y como ya vimos, hacían realmente un sincretismo, una revoltura de muchas cosas que a veces pues en la vida real no casan bien o son contrarias. En esta época surgieron diversas asociaciones como los alquimistas, los hermetistas, cabalistas, entre otros. Con el renacentismo y el ocaso del poderío de la Iglesia Católica, se dio un ambiente propicio para la intelectualidad deseosa de desarrollarse cada vez más, y surge el gran progreso de una gran multitud de doctrinas heterodoxas. ¿Qué quiere decir heterodoxas?
que se van apartando de lo que era considerado lo más correcto para ser considerado parte de la doctrina oficial. Los viajes relacionaban cada vez más a las personas y sus doctrinas, y el mejor ejemplo es Nicolás Barnaut, que vivió de 1535 a 1601 y que viajó a los 53 años por toda Europa en busca de creyentes de la alquimia para comunicarles sus ideas políticas, cosa que no hablaremos aquí sobre ideas políticas. En fin, los autores rosacruces tomaron como base algunas de las doctrinas del médico suizo Paracelso, que vivió de 1493 a 1541 y del cual aquí en este canal hay un pequeño video, y aludían más de una vez en la profecía de la llegada de Elías Artista. Quién sabe quién sería, pero bien. La profecía dice: Dios permitirá que se haga un descubrimiento de mayor relevancia que debe quedar oculto hasta el advenimiento de Elías Artista. Y es la verdad, no hay nada oculto que no deba ser descubierto. Por eso tras de mí vendrá un ser maravilloso que aún no ha nacido y que revelará muchas cosas. Eso es lo que dice la supuesta profecía. Pero en fin, vamos a ver. Para otro Rosacruz, Andrés, Elías Artista no es una persona, sino un ser colectivo representado en la Orden de la Rosacruz. Qué conveniente, ¿verdad? En un inicio los Rosacruces fueron alquimistas que introdujeron pensamientos políticos y religiosos a sus propias doctrinas herméticas. Surgen en Alemania a finales del siglo XVI, principios del XVII. La fecha más antigua de la que en realidad se tiene referencia es 1598. Es en este año que el alquimista Estudión, ¿sí? Con ese, Estudión, fundó en Nuremberg la asociación llamada Militia Crucífera Evangélica, a la que muchos definen como el antecesor de la Rosa Cruz, y cuyas teorías se encuentran reunidas en el libro Naometría, de 1604. Esta obra estudia la medida del templo místico, utiliza el símbolo de la rosa y de la cruz y anuncia una reforma general y una renovación en la tierra. Cabe mencionar que todos los símbolos rosacruces se encuentran en los pentáculos del alemán Heinrich Kunrad, que murió en 1595 y no se sabe su año de nacimiento. En fin, algunos investigadores han buscado los inicios de la Rosacruz en el esoterismo musulmán y en los alumbrados de España, pero como ya hemos mencionado, lo esencial de la inspiración de esta orden parece haber sido tomada de los discípulos alemanes de Paracelso, conocida con el nombre de Pansofía, que significa conocimiento universal, aunada a diversas doctrinas más o menos teosóficas y místicas. Algunos escritos muestran que al parecer la hermandad se constituyó hacia el año 1600. La persona que deseaba pertenecer a esta orden debía jurar guardar en secreto todos los conocimientos. Esto, al parecer, fue llevado fielmente a cabo hasta el año de 1614, fecha en la cual la Rosa Cruz creyó que era el tiempo para manifestar su existencia al mundo. Sus principales voceros fueron Rodolfo II de Habsburgo y otros personajes como el conde Mauricio de Hesse-Kassel. El pastor luterano J.B. Andrae, de quien ya hablamos, fue quien habló en nombre de la hermandad divulgando este grupo, que por mucho tiempo intrigó al público culto de entonces y a la misma ciudadanía. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Y pues sí, vemos que este es el símbolo que actualmente se usa o usan para reconocer a la Rosa Cruz, a esta orden. Pero ¿cuál fue uno de los símbolos que
tenían entonces? Vamos a verlo, a ver si lo podemos ver aquí. Bicho, 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 bicho. Era este símbolo tan raro que está aquí y que dice Dat Rosa Mel Apib. Disculparán, pero a veces llegan mensajes y estos no los puedo quitar de aquí. En fin, ese era uno de los antiguos símbolos de la orden, la Rosa Mel Apibus. Y como pueden ver, abajo se formaba una cruz con el mismo tallo y las espinas, cosa muy curiosa, ¿verdad? Bueno, pues el símbolo de la Rosa Cruz, como vemos, está compuesto por una rosa roja colocada en el centro de una cruz también roja, por estar salpicada por la sangre mística y divina de Cristo. Este símbolo, que fue utilizado por los caballeros cristianos durante el tiempo de las cruzadas, según el filósofo inglés Robert Flood, tiene un doble significado. La cruz representa la sabiduría del Salvador, el conocimiento perfecto. La rosa simboliza la pureza y la perfección del magisterio. En este símbolo también se puede ver la cosmogonía del hermetismo, ya que la cruz como emblema masculino representa la divina energía creadora que ha fecundado a la matriz oscura de la sustancia primordial, representada en la rosa como emblema femenino, misma que ha logrado trascender el universo a la existencia. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, y aquí tenemos esta otra lámina, que es la carta del 3 de oros del tarot Rider, y aquí podemos ver precisamente a lo que son las sociedades secretas en general, el transmitir el conocimiento. Vemos aquí al aprendiz, aquí vemos a los maestros, que es un fraile, y aquí puede ser una monja o también puede ser otro maestro, y vemos arriba una representación de tesoros, que en este caso forman parte de la misma estructura, no están de color dorado, y que muchos dicen que representa a la Santísima Trinidad, a la protección que ejerce sobre el mundo y sobre sus fieles. Pero en este caso, aquí no representaría precisamente eso, representaría otra cosa, los saberes ocultos y también parte del gran arquitecto del universo. Si se fijan, esta carta, aquí sí está más representado lo que sería las sociedades secretas como tal, aquel saber que debe permanecer oculto. Y como ya dijimos en la cita bíblica de Mateo 10, 26 al 28, que porque nada del oculto permanecerá oculto y no hay secreto alguno que no deba de ser descubierto. Eso es lo que dice. En fin. Ahora vamos a ver un poco sobre la expansión de la Orden de la Rosa Cruz, y como ya se mencionó, la Hermandad de la Rosa Cruz tuvo sus orígenes en Alemania, y pronto alcanzó una gran extensión, y sus adeptos más notables fueron Andrés Minzig, llamado Magatanus, Gutmann y Michel Mayer, entre 1568 a 1622. El gran místico Jacob Boehme, de 1574 a 1624, cuyas obras, al igual que las del gran doctor del grupo Robert Flood, hacen alusiones a la piedra filosofal, espiritual, al Cristo, la santa piedra angular de la sabiduría. Pero el rosicrucianismo trascendió sus fronteras de origen. De hecho, el checo Comenio, uno de los principales hermanos, viajó a Holanda y pronto consiguió discípulos en general, ya que los Países Bajos eran una tierra fértil para lograr adeptos, porque allí sí existía, según dicen, libertad de pensamiento. Si es así, ¿por qué huyeron entonces los puritanos de Inglaterra y también de Holanda? Porque en Holanda tuvieron origen los menonitas, en fin. Bueno, Francia, pese a que tuvo seguidores como Michel Potier
y el cirujano, David de Planiscampi no tuvo mayor notoriedad, y sin embargo fue en Inglaterra donde encontró mayor expansión, gracias a los esfuerzos, ya dijimos, del médico Robert Flood. Robert Flood viajó durante 6 años por el continente europeo, de 1598 a 1603. ¿Sí? Recorrió Francia, Italia, España y Alemania hasta los confines de Polonia. En Alemania conoció hermanos de la Orden de la Rosa Cruz y se inició en los ritos y doctrinas de la misma. A su regreso a Inglaterra, funda en Londres grupos que se extendieron rápidamente. Ciertamente Flood fue el gran maestro. Para el año 1605, la Orden de la Rosa Cruz estaba fuertemente cimentada en Inglaterra y fue esta organización quien introdujo en la masonería el sistema de los altos grados llamados escoceses. Y aquí he de decirles algo que iba yo a dejar para el final, pero ya llegados a este punto se los digo de una vez. De hecho, la masonería, de la cual vamos a hablar después, pues tiene un grado en el rito escocés que es el 17, que es precisamente el grado Rosa Cruz. Así que cada vez que les hablen de Rosacruces, saben que también están muy ligados a lo que es la masonería. En fin. Y pues vamos a ver qué pasó, porque ya mencionamos que hay una conexión con la francmasonería. Y pues bien, a mediados del siglo XVII, la Orden de los Rosacruz tomó impulso y encontró en la francmasonería refugio en los talleres masónicos. Los hermanos Rosacruces se hicieron recibir como masones aceptados e hicieron suyo el simbolismo de las corporaciones de constructores. Se llamaron masones simbólicos, quienes trabajaban en la construcción del templo invisible e inmaterial de la humanidad. ¡Ay, qué bonito! Tomaron el ritual original y le agregaron concepciones herméticas y cabalísticas. Dentro de sus creaciones se encuentra el grado de maestro, con un ritual de iniciación donde revivieron el recipiendario, que es la muerte, la podredumbre y la resurrección. Asimismo, introducen los altos grados llenos de esoterismo supuestamente cristiano. De este modo se puede decir que la francmasonería moderna ha tomado y continuado el esoterismo de los Rosacruces. Hicieron suyos además algunos de sus símbolos, como el pelícano, el fénix que renace de sus cenizas, el águila bicéfala, o sea, con 2 cabezas, entre otros. Y no debemos olvidar que en la primera mitad del siglo XVII hubo una gran mezcla de ideas, surgimiento y crecimiento de sociedades secretas que tomaban unas ideas de otras. Y aquí es sumamente difícil orientarse en este periodo donde misticismo y alquimia se fusionaron a la par de los conocimientos y descubrimientos científicos de esa época. Todo esto sumado a los deseos de una gran reforma social, que dio como resultado un gran número de utopías, como la obra llamada La Ciudad del Sol de Campanella y La Nueva Atlántida de Francis Bacon, que, escrita a partir de 1622, describe la casa de Salomón, donde residen los sabios, acudiendo a los símbolos y arquitectónicos. Pues sí, como ven mis queridos felinos nocturnos, lo que estamos aprendiendo acerca de esta orden Rosacruz, pues sí, está muy interesante, pero ¿qué filosofía en sí seguían ellos? Bueno, pues vamos a dar nada más un breve bosquejo sobre la filosofía que seguían ellos, o que pueden estar siguiendo si es que todavía existen como tal. Porque a pesar de que existe la antigua y mística Orden Rosacruz y tantas otras, dudo que realmente sean las mismas de las que estoy hablando ahorita. En fin, la filosofía de ellos dice que, gracias a que los adeptos hermanos del rosacrucismo
se dieron a la tarea de escribir ampliamente sobre la doctrina y fines de la orden. En el presente el historiador puede fácilmente acceder a esta información. En Europa, las grandes bibliotecas poseen un sinnúmero de obras de este género de la primera mitad del siglo XVI. Tratar de resumir la doctrina Rosacruz es casi imposible, sí, porque es una gran mezcolanza y a veces hay ideas contrarias o ideas no muy bien expuestas que en otros casos se exponen mejor en otros grupos. Sin embargo, vamos a tomar un fragmento de Flut, donde trata sobre la filosofía religiosa de esta orden. La filosofía de la Orden Rosacruz es un vasto sistema teosófico, o sea que teorizan acerca de Dios. Es un cristianismo esotérico fuertemente influenciado por el hermetismo, la cábala, el neoplatonismo y la gnosis. Este sistema ha logrado reunir los vestigios de las tradiciones ocultas que durante el medievo y el Renacimiento vivieron en el resguardo de las sombras. Dentro de su doctrina se encuentran desarrollados todos los temas clásicos esotéricos, como la cosmogonía sexual, o sea, donde el origen del universo fue a través del fuego macho y la materia hembra. A eso se le llama cosmogonía sexual. Que el origen puede de todo. Bueno, todos los seres vienen de la misma raíz, del ser supremo, de la mónada, como decía Leibniz, si no me equivoco. Los hermanos depositarios de la antigua filosofía secreta anuncian de nuevo el retorno de una edad de oro. El hombre, quien a causa de su rebelión se ve privado de la divinidad, debe buscar su reintegración a través del éxtasis. Puede y debe volver a ser Dios. Pues aquí como la antigua serpiente que le dijo a Eva, serás como Dios si comes de este fruto, ¿verdad? En fin, provisto de una sabiduría inherente al ser humano, está destinado a operar la reforma universal, religiosa y social. La gran obra para los Rosacruces es sobre todo el ergón, así, ergón, no argón, la búsqueda interior de la piedra filosofal, es decir, la santificación del individuo. Los Rosacruces creían firmemente en la continuidad de la revelación y conservaron la tradición secreta por una sucesión ininterrumpida de grandes iniciados. Estos iniciados eran los verdaderos Rosacruces en el sentido amplio y absoluto del término. A los demás integrantes de la hermandad solo se les conoce como simples rosacrucistas o rosicrucistas. Los grandes iniciados, ¿quiénes eran? Los depositarios de la ciencia total, poseedores de la piedra filosofal, así como del conocimiento supremo para prolongar la vida indefinidamente, dotados de poderes sobrehumanos. Son los llamados invisibles, que muchos de los personajes de aquel tiempo buscaron afanosamente, pues siendo invisibles creo que no los iban a encontrar, ¿verdad? Desde luego que hubo algunos hombres que se dijeron ser grandes iniciados, y algunos ejemplos de esto son el conde Saint Germain, de quien sí me acuerdo, después le haré algún video también explicando quién es o quién desea ser, y Cagliostro en el siglo XVIII. Pero la sociedad de los Rosacruces influyó mucho más de lo que se cree en la historia de la humanidad. De este modo Descartes, sí, René Descartes o Renato Descartes, seducido por las teorías místicas de esta orden, durante su visita a Alemania y Holanda, se ordenó, gracias a la ayuda de su amigo el matemático Faulhaber. De este modo el famoso Sueño de Descartes y Olímpica son escritos realmente reveladores de esta época del autor. Fíjense, hasta el mismo René Descartes cayó bajo su influjo. Muy bien. Finalmente los Rosacruces se integraron a la francmasonería.
que ha sido fuertemente influida por estos adeptos. En cuanto a las organizaciones modernas que han pretendido o pretenden prolongar el movimiento, no tienen nada en común con los Rosacruces del siglo XVII. A este tipo pertenecen, por ejemplo, la Orden Cabalística de la Rosacruz de S. de Guaita, la Rosacruz Católica de Pelagan, la Rosicrucian Fellowship de Max Heindel y otras sociedades secretas menos conocidas. Y aquí es como puedo decir que es lo que es un pequeño esbozo de lo que sería esta sociedad secreta. Ni tan secreta porque ya sabemos pues cuál es su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de concebir el universo y el mundo. En fin, ¿creen ustedes que este señor Christianus Rosenkreuz haya existido? Si lo creen, pues coméntenmelo abajo en la caja de comentarios. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Así es como por esta noche terminamos este pequeño video. Pues bien, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios y también compartan el video en sus redes sociales. Sin más por el momento, me despido. Hasta el próximo video. Hasta luego, mis queridos felinos nocturnos. Que la pasen muy bien.